Entonces fue un poco estresante porque me empezó a llegar gente y me preguntaban más cosas, me preguntaban precios y el señor seguía hablando y hablando y la gente se me iba porque el señor se puso un poco agresivo. Y al final pues tuve que optar por ignorarlo y tuve que llamar a... Es complicado Sí. porque incluso ignorándolos no se van, se quedan, se enojan más y yo no sabía qué hacer, era la primera vez que me pasaba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este programa de Platicando con en el estudio de contexto y en esta ocasión tenemos a una invitada especial. Ella es Pamela Cardoso Riverón, creadora de Cinco Llaga y una artista magnífica. Si quieres conocer más acerca de sus ideas y de su forma de ver al mundo, quédate con nosotros que esto es Platicando con. Comenzamos. Bueno, pues ya estamos aquí con nuestra invitada Pamela, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Gracias a ti por aceptar esta invitación, gracias por acompañarnos y estar con nosotros en este programa de Platicando con. Y bueno, quiero compartirles que tenemos ya bastante tiempo de conocernos, pero quiero que la conozcan ustedes, para todos los que no conocen a Pamela. Pamela, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Soy Pamela Cardoso Riverón. También me gusta que me digan Pamela Carrif, que es como generalmente me presento como artista. Soy diseñadora gráfica de carrera, pero yo me digo ilustradora también. Y generalmente digo ilustradora y dejo al final el diseñadora gráfica. Llevo los últimos 3, casi 4 años dedicándome al arte, a la ilustración y al diseño como de productos artísticos, todo diseñado, hecho, pintado a mano, que es en mi marca Cinco Llaga. Sí. Ok, me parece perfecto. ¿Desde hace cuánto tiempo empezaste o incursionaste en este tema del arte? Porque bueno, estamos hablando que estos son los años que llevas ya con esta marca de Cinco Llaga, que has estado trabajando ya esta parte. Pero ¿en dónde nace? ¿Cuál es la inspiración? ¿Desde cuándo Pamela dice esto me gusta y esto quiero hacer? Pues en realidad desde niña llevo muchos años que mis papás me apoyaron en todas las cosas artísticas que yo quería. Estuve en ballet, estuve en dibujo, en producción de marionetas también, alebrijes, Piano. piano. Estuve en la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de aquí de Pátzcuaro. Participé también en algunos talleres de arte, de pintura, de dibujo y varias cosas artísticas prácticamente toda mi vida. Ok, ¿y de dónde nace esta inspiración? Digo, ahí está el apoyo, por cierto, un saludo para los papás. Pero ¿dónde nace? ¿Qué pasa? ¿En qué momento tú te das cuenta que es algo que te gusta y que quieras hacer? Digo, tuviste una prueba de varias facetas artísticas y de varias cosas que tienen que ver con lo mismo, pero ¿en qué momento se decide, Pam, a ilustrar? A ilustrar como tal fue en la universidad, Ok, porque curiosamente yo no quería estudiar diseño gráfico, yo quería estudiar psicología ok, y fue un salto muy extraño. Pero sí, empecé con el diseño gráfico, de ahí me fui dando cuenta que era muy técnico y me gustaba más lo artístico, más lo orgánico y fue que fui encontrando el arte y la ilustración como algo que me gustaba. Y a partir de mediados de la universidad, 2, 3 años, dije, no, no soy de aquí, soy más bien de la ilustración. ok. Hay muchos de nosotros que de pronto queremos incursionar, por ejemplo, en este tema del dibujo, la pintura o la ilustración, que tienen que ver, pero que en su momento nos cuesta trabajo y a lo mejor nos decepcionamos cuando vemos nuestros primeros trazos y nuestros primeros intentos de dibujar algo. Es difícil encontrar el estilo, es difícil saber cómo es que quiero dibujar y sobre todo empiezo a comparar. Me gustaría saber desde tu experiencia, esto te pasó, cómo fue para ti, qué ocurrió, en qué momento encuentras, si es que ya tienes un estilo, para que nos lo compartas por favor aquí. Sí, es algo muy complicado al principio. Lo que yo recomiendo es solamente dibujar, literalmente dibujar, dibujar todo lo posible. No importa si sale mal, no importa si sale súper bonito, no importa si es súper feo, lo vamos a criticar de todas formas, aunque sea la misma Mona Lisa. Entonces, lo importante es, pues, dibujar, hacer, practicar y con la práctica se hace todo. Y
yo sí recomiendo buscar inspiración en otros artistas modernos, clásicos, de cualquier vanguardia. Es muy importante porque así podemos encontrar nuestro propio estilo. Y no es bueno calcar, pero se puede empezar por ahí. O sea, no hay una regla, bueno, según yo, no hay ninguna regla que diga no puedes hacer esto, a menos que sea ya como para venta, derechos y todo esto. Sí, claro. Pero para empezar no está mal copiar, no está mal calcar mientras vayas practicándolo y aprendiendo con el tiempo. Ok, tengo entendido que hay un debate en esta zona, en esta área, en torno a cuando un artista empieza y quiere buscar inspiración en otro y de pronto tenemos como estas personas que empiezan a juzgar porque quieren que todo sea propio y personal y de tu imaginación y entonces hay como muchos ataques en este plano. ¿A ti te llegó a ocurrir o cómo es esta parte? ¿Cómo la viviste tú? Sí, sí me llegó a ocurrir en la universidad, pues fue muy triste. Me querían acusar unas compañeras de plagio, Ok. cuando pues no. Yo solamente hice un dibujo y se pareció al de una amiga y ya se lo había copiado. Y yo nunca vi el dibujo. ¿Nos podrías decir qué tan celoso puede ser este ambiente? Demasiado. Lo bonito del arte es que los artistas nos queremos mucho, pero también nos odiamos entre nosotros mismos. No somos siempre tan honestos. Podemos decir, ay, qué padre tu dibujo, pero a la mera hora es como de, ay, yo quiero dibujar así o, ay, yo lo habría hecho mejor. Entonces, sí, somos muy envidiosos, pero de parte de esa envidia la podemos transformar en entonces tomo tu dibujo, agarro elementos y puedo generar una interpretación mía, pero eso sería lo correcto, no solamente ir robando cosas y presentarlas como propias. Sí, estoy completamente de acuerdo en ese sentido. Ok, nos hablabas acerca de Cinco Llaga, estábamos tocando también este tema que a final de cuentas ya es un negocio propio, que es un negocio en donde tú vendes arte de tu creación. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué podemos encontrar en Cinco Llaga? Digo, a nivel general, porque sé que son muchas cosas, pero para que la gente que nos escucha y nos ve pueda saber qué es lo que tú ofreces en Cinco Llaga. Lo principal que yo ofrezco son stickers, es Ujú. mi producto estrella. También hago pines que son hechos y pintados a mano, Ok. no son de los de botón. Ujú. También fabrico libretas, hago cuadros, pinturas, fabrico papel, pero no lo he metido a venta. Ok. Es que son muchas cosas, no me acuerdo ni yo solita. Hago pequeños terrarios como decorativos, Ujú. pinto honguitos, pinto piezas de madera, de cerámica, tengo algunas piezas de cerámica, son variado. Ahora sí que todo lo que he aprendido lo he tratado de meter en mis productos. Ok, bueno, pues vamos a invitar también a la gente que nos está viendo a que visite la página. Vamos a tener los datos de contacto, se los vamos a poner a lo largo de este video para que puedan conocer justamente los productos que pueden encontrar en Cinco Llega, porque también tengo entendido que las cosas las puedes personalizar, ¿cierto? Sí, puedo personalizar todo, de preferencia a partir de cierta cantidad de piezas. Va Ujú. variando dependiendo del producto, pero sí puedo hacer pedidos grandes también me han llegado. Pedidos muy pequeños también los he hecho y sí puedo personalizar prácticamente todo lo que fabrico. Ok, sé y tengo entendido que también puedes hacer algunos retratos en ilustración, si te mandan alguna fotografía o si es bajo alguna solicitud, obviamente previa y con el tiempo necesario, pero también preguntarte, este tipo de trabajos, ¿qué tanto te agrada hacerlos? Porque también vamos a ser realistas, no es como que luego la gente pensamos que te mandamos la foto a lo mejor y tú mañana ya me la tienes, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo es este proceso y qué tanto te gusta? En los ilustradores les llamamos comisiones. Ujú. Sí se pueden hacer, sí las hago, no me llegan tantas, pero me llegan bastantes. No me gusta que me las pidan con un estilo que yo no manejo, Ok. que en general a los ilustradores no les gusta eso, que les digan, hazme este estilo, si no lo manejamos. Y es muy común que pase, a veces la gente cree que podemos hacer todo. Sí, no. Lo podemos adaptar, pero hay clientes muy exigentes. Sí. Entonces, yo sí no puedo manejar un estilo, prefiero negarme y explicar. O a veces sí digo, este artista que conozco lo hace, esta persona lo maneja, y es más sencillo porque sí.
no me llegan a... No es algo que me encante hacer, pero sí, sí lo hago. Es parte de la labor, entonces. Sí. Hablando de los clientes que son difíciles, ¿crees que nos puedas compartir alguna anécdota, obviamente sin decir marcas, de alguna ocasión en la que algún cliente se haya puesto realmente difícil? Sí. En Morelia, Ujú. como voy a bazares aquí o en Morelia, una ocasión un señor se acercó a ver los stickers y se puso a hojearlos, los tenía en una carpeta. Y me preguntó que si tenía como algo más tipo caricaturas. Ujú. Y yo le dije como, este estilo es de caricatura, es el que yo manejo. Y dice, ¿personaliza? Y yo, sí, sí personalizo. Y se puso un poco raro porque empezó a decir, es que quiero caricaturas de televisión, pero es que usted no tiene en su mesa y no están bonitos, es que están muy raros, yo no los quiero. Entonces fue un poco estresante porque me empezó a llegar gente y me preguntaban más cosas, me preguntaban precios y el señor seguía hablando y la gente se me iba porque el señor se puso un poco agresivo. Y al final pues tuve que optar por ignorarlo y tuve que llamar a... Es complicado porque sí, incluso ignorándolos no se van, se enojan más y yo no sabía qué hacer, era la primera vez que me pasaba. Porque aparte quería que le personalizara un producto de una caricatura tipo, pues ya de las caricaturas de la televisión, o sea, algo famoso. Ni me acuerdo, pero sí me puse muy nerviosa, tuvieron que llegar los organizadores a sacarlo, pero fue muy, fue muy estresante, sí, y se puso a hacer eso en varias mesas, o sea, no fui la única víctima. Ok, aparte repartió ahí sí, en el bazar. Sí, hubo varias personas que dijeron, ay, pasó a mi mesa y también me pidió cosas bien raras y se puso a pelear y fue así de, bueno, ya se fue. O sea, este personaje no tenía nada que hacer y decidió ir a hacerlo al bazar con ustedes. Es muy común que eso pase. Ok, tocando ese tema en los bazares, ¿cómo es esta experiencia? Porque aquí quiero hablar de dos cosas en particular. La primera, ¿cómo se da ese salto? Porque incluso yo tengo la duda de cuando yo empiezo a crear y entonces ahora ya me atrevo a salir a vender lo que estoy creando, porque en esta crítica personal la mayoría llegamos a pensar que lo que creamos no está bonito y no le va a gustar a nadie, y entonces atreverte a venderlo implica una situación que no sé cómo se sortea, no sé cómo pasa, no sé cómo fue tu proceso, por ejemplo, que me encantaría que lo compartieras. Y la otra, en general, ¿cómo son estas experiencias de los bazares hablando de arte? Porque es lo que estás vendiendo. Sí, pues mis papás tienen una tienda, son artesanos. A veces al principio durante pandemia pues hubo mucho tiempo libre, entonces me ponía a fabricar pequeñas libretitas o ponía a entintar tela para hacer las portadas o me ponía a dibujar. Y pues cuando terminó la pandemia, ya se podía salir, se podían abrir las tiendas, pues empecé a dejar mis cosas con mis papás. Okay. Bueno, yo tuve esa ventaja, sí, pero por ejemplo, tengo una amiga que simplemente empezó a fabricar y tenía 5 o 6 cositas y preguntaba en los bazares quién quería compartir mesa. Okay. Y compartiendo mesa podía ya exponer y no necesitaba llenar todo. Entonces ella fue empezando así y le ayudó mucho y ya después conforme iba teniendo más productos comenzó a llenar mesa, empezó a pedir su propio espacio y ya, que es lo que generalmente he visto que hacen los demás. Yo pues tuve la ventaja de la tienda. Sí, que es una ventajota. Sí, yo sí sé que fue mucha suerte y ventaja. Ok, y respecto a tu experiencia en los bazares. Me gustan mucho. En general soy una persona muy tímida y me cuesta trabajar y hablar con la gente. Los bazares me ayudaron un montón a expresarme mejor y a poder como explicar las cosas, poder entender a las personas más fácilmente y pues poco a poco me fui desenvolviendo hasta que pues sí, ya es en automático que respondo, atiendo, me levanto aquí, sí, le doy una bolsa, sí, pase, lleve su dulcecito. Entonces, pues poco a poco pero fue muy complicado al principio para mí. Me daba pena todo. Me daba pena pedir lugar, me daba pena pagar, me daba pena preguntar por la siguiente edición, me daba pena ponerme, era horrible. Sí, me imagino. Quiero aquí hacer un paréntesis porque si bien ella dijo que los bazares la ayudaron a expresarse mejor, yo quiero compartir algo de manera personal. Se refiere a la parte hablada.
porque en la escrita, la señorita que está presente, la artista que está de nuestra invitada el día de hoy, a los 8 años aproximadamente, ya escribía y escribía de una manera magnífica. Entonces esa parte sí quiero presumirla, porque me gusta presumir a la gente que me cae bien y que hace cosas lindas. Entonces se refiere a hablar, en expresarse bien, porque escrito era magnífica. Ok, todas las cuestiones a las que se dedica el ser humano, tienen sus momentos y tienen sus dificultades. Todos quisiéramos que los caminitos fueran como muy parejitos y muy llanos, pero la verdad es que son escarpados. Entonces, en estas dificultades me gustaría, Pam, que nos compartieras cuáles son los retos a los que tú te has enfrentado en este aspecto de ser artista. ¿Desde qué punto de vista te lo pregunto? Mucha gente cree que los artistas se mueren de hambre y en ocasiones sí lo hacemos, pero porque vender arte es complejo. Entonces, ¿cuáles han sido los retos a los que Pam se ha enfrentado? Principalmente fue cómo iba a cobrar. Okay. Porque es algo muy importante. Muchos artistas somos malos cobrando, porque a veces lo hacemos o en exceso o nos devaluamos demasiado, Okay. porque sentimos que es muy caro, sentimos que no se va a vender y pues sí se venden las cosas, para todo hay gustos. Okay. Algo que mis papás dicen es que todo tiene su dueño. Entonces las cosas a final de cuentas se van a ir. Cuando yo comencé a vender, mi mesa no la llené realmente, tenía muchísimos espacios, traté de acomodar todo muy perfecto, pero estaba muy vacía, era una mesa grande. Okay. Entonces, mi primera venta fue en Noche de Muertos hace sí, casi 4 años este año. Okay. Sí. ¿Y en Noche de Muertos? Sí, entonces lo más complicado fue cómo iba a cobrar, no sabía cómo presentar las cosas, el acordarme de los precios tenía que anotar todo, entonces era más lento la respuesta con los clientes. Algunos materiales que cuando empecé a evolucionar y actualizar mis productos, algunos materiales era complicado encontrarlos aquí, entonces tenía que irme a Morelia, tenía que pedir en línea, que se popularizó muchísimo más la venta en línea durante pandemia, sí. Que fue una gran ventaja para muchos artistas porque muchos empezaron a vender su arte así en el celular, en tiendas virtuales y todo. Yo no, yo no sabía hacer eso, okay. Estaba empezando, pero sí fue lo más complicado, materiales, costos, también el conseguir gente, porque fue un momento de mucho problema económico para bastantes personas, y pues sí, más que nada fue eso lo que a mí me complicó en un principio, el darme a conocer. No me atrevía a decir, ay, aquí está mi página, ay, aquí está mi tarjeta, me complicaba mucho hacerlo. Okay. Entonces fue lo más complicado, el darme a conocer también. Ok, ahora bien, normalmente las personas en lo general no estamos acostumbrados a esa apreciación artística, y me queda claro que en cuestión de gustos, bueno, pues todos tenemos los propios y hay una infinidad. ¿Qué pasa cuando tú presentas tu trabajo y en ocasiones hay personas que pueden decirte como, eso yo lo puedo hacer, o no sé, temas como incluso mi niño de 5 años puede hacer eso? Es muy común, okay. Horriblemente común, porque a veces la gente no ve todo el proceso, bueno, todo el trabajo, ven un dibujito y lo dicen como tal, es un dibujito, es un rayón. Me han dicho, es que son rayones, y se siente muy feo, sí, porque sí pega en el ego. Sí, por supuesto. Pega mucho, pero sí, desgraciadamente es algo muy común. Lo escucho casi en cada bazar y cada venta que tengo. Y es muy triste. Sí, me imagino, porque al final de cuentas es lo que dices, no se valora el trabajo porque no se conoce de fondo lo que está ocurriendo. Antes de continuar, quiero darnos el permiso, Pam, de pasar a una pequeña sección de preguntas breves, de preguntas cortas, en donde quiero que tú me contestes con lo primero que se te venga a la cabeza. Okay. ¿Estamos de acuerdo? Bien, digo esto con el afán de que conozcamos más a nuestra invitada. Un libro que te guste mucho. ¿Cuál es tu libro favorito? Se llama El pájaro del alma. Okay. No recuerdo el nombre del autor. Creo que se apellida Snunel. Okay. Es una historia, es un libro infantil, pero me encanta. Es muy bonito. ¿Qué es lo que te gusta del libro?
Como tal, el personaje que es el pájaro, se supone que hablan de un pajarito que vive muy, muy en el fondo de las personas, que es el pájaro del alma, y se dedica a abrir cajoncitos para dejar salir las emociones de las personas. Y guarda o sea, los cajones los tiene en su pancita y con se para en una patita y en la otra patita tiene la llave. Entonces va abriendo los cajoncitos como dependiendo lo que vamos... lo que él va sintiendo es lo que nosotros vamos a sentir. Está muy bonito, es cortito y muy como tipo poema. Es muy bonito, lo recomiendo. Sí, creo que el autor es Nun, el apellido. Suena muy bello, de hecho, habrá que buscarlo. Sí. No, muchas gracias por la recomendación. Definitivamente hay que buscarlo, hay que verlo porque creo que suena muy, muy lindo. Siguiente pregunta, ¿cuál es tu lugar favorito de Pátzcuaro? Podría ser el estribo. Ok. Porque me gusta un montón la vista, pero también me gusta bastante el mirador que está detrás de los 11 patios. Ok. Definitivamente, en primer lugar sería el mirador. Ok, ¿por qué? Me gusta que puedo ver bastante parte de Pátzcuaro sin subir tanto. Más que nada. Tienes toda la razón. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué prefiere Pam? ¿Levantarse temprano o dormir tarde? Pues no me gusta levantarme temprano, pero es lo que hago. Ok. Y es que es una combinación. Me duermo tarde y me levanto temprano. Me duermo súper tarde y me despierto súper temprano. Ok. Es mi maldición. ¿Es porque ya no puedes dormir? ¿Es por alguna otra situación? Me distraigo muy fácil antes de dormir. Ok, ya, sí, por supuesto. Sí, yo creo que nos pasa a todos. Sí. Ok, ¿tiene Pam algún superpoder secreto? El de hacer sonreír a la gente sin hablar. A través de mi arte. Ok, claro, por supuesto que sí, fíjate que no lo había pensado, pero aparte del arte tiene siempre una muy buena vibra y eso también hace sonreír. Entonces hay que incluirlo también a esa lista. Ok, ¿cómo describiría Pam su trabajo en una sola frase? Oh, Dios. Pues podría ser como con mucho, muy perfecto, o sea, no que esté perfecto, pero tratando de que sea muy perfecto y bonito. Ok, gracias. Sí. ¿Qué es lo que más disfruta Pam de su trabajo? Pues como tal hacer las cosas, me pierdo, o sea, de verdad no, podría estar hablando con alguien por teléfono en mensajes o llamada y me pierdo, si es mientras trabajo, dejo de contestar o cuando contesto los mensajes es 1 o 2 horas después. Un día después. También, pero es lo que más me gusta, pues perderme en todo el proceso. Ok, supongo que de la gente que nos puede ver y nos puede escuchar, Pam, hay quien tal vez quiera dar este paso, pequeños, grandes, jóvenes y viejos, no importa, pero que quieran dar este paso en el arte, incursionar o atreverse, o que incluso ya lo están haciendo, pero no lo han querido mostrar. Okay. A estas personas que quieren iniciar en esto que tú ya haces, ¿qué les puedes decir? Pues hay que aprovechar mucho las redes sociales. Okay. Muchos también empiezan dibujando y subiendo las cosas a diferentes redes y a través de ahí pues ya van viendo qué le gusta a la gente, van descubriendo las modas, encontrando su estilo, inspiración y sirve mucho porque poco a poco la gente va a preguntar, oye, ¿vendes eso? Oye, ¿dónde encuentro tu arte? O oye, ¿me puedes hacer esto en tal producto? Y sí pasa. Okay. Entonces sí recomiendo mucho aprovechar las redes sociales para eso. Ok, me parece perfecto. Bueno, pues ahí lo tienen para la gente que quiera empezar a incursionar en este tema del arte, que ya escuchamos que tampoco es fácil, que ya escuchamos que también tiene sus pormenores, pues ahí lo tienen. Aprovechar las redes sociales y atreverse, ¿no? Atreverse a mostrar lo que están haciendo. Como les dijo Pam también desde un inicio, dibujen, practiquen, hagan, pinten, no sé, esculpan lo que sea que estén haciendo, pero háganlo, practiquen, porque es la manera en la que podemos mejorar y después atrévanse a ofrecerlo, a mostrarlo, porque ya lo dijo Pam también, todo se vende, todo tiene su momento y en algún punto va a llegar alguien a quien le guste eso que tú estás presentando y mostrando. Ok, Pam, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? ¿Cómo podemos encontrar a Cinco Llaga? ¿Qué redes sociales estás manejando? Pues por el momento solo Instagram. Tengo mi página de Facebook, pero no la he actualizado. Okay. En Instagram voy poniendo los bazares, los eventos a los que voy. Me encuentran como @5llaga. Okay. Como tal. Lo vamos a poner ahí en pantalla para que la gente pueda seguirte y puedan descubrir ese trabajo bellísimo que yo sé que tienes. ¿Algo más que quieras agregar, Pam? No.
Hasta ahí. Bueno, pues antes que nada decirte gracias por haber venido, gracias por compartir con la audiencia este tema de tu chamba. Revisen, chequen el trabajo de Pam. La verdad es que a mí sí me gustaría pedirles compren arte. La verdad es que consumir arte apoya a mucha gente y créanme que hay gente bellísima trabajando en este tema. He tenido la fortuna de a través de Pam conocer a otros artistas. También tengo otros amigos aparte, artistas, y al darme un chapuzón en estas creaciones he descubierto también cosas y gustos propios. Yo también estoy incursionando un poquito ahí en el dibujo, en las clases de una amiga mutua que tenemos, en donde también asistimos. Entonces dense la oportunidad de explorar qué les gusta, de ver si hay algún talento artístico oculto en ustedes, pero sobre todo yo creo, Pam, que lo disfruten, ¿no es así? Sí, es muy bonito, se disfruta muchísimo, entonces, aunque no sepan dibujar, sí recomiendo mucho que se haga porque también es desestresante y es una manera linda de expresarse cuando uno no sabe hacerlo con palabras o no tiene a alguien con quien hacerlo. El dibujar incluso un garabato, rayonear, manchar una hoja sirve. Sí, yo creo que sí, y qué bonito, porque efectivamente nos acaba de dar un tip muy bueno. A quien le cuesta trabajo expresarse, probablemente encuentre una vía de expresión en el arte. Y pues bueno, ahí lo tienen. Pamela Cardoso Riverón, nuestra invitada de este episodio. Mi nombre es Aníbal Ponce y esto es Platicando con. Nos vemos la próxima.